Hola gente, en este vídeo voy a overclockear mi ordenador de pruebas, ya que si visteis mis anteriores vídeos sabréis que le puse una refrigeración líquida reciclada, actualicé la BIOS e instalé Windows 11. Así que ahora es el mejor momento para el overclock. Aunque aun teniendo esa refrigeración líquida me sigue preocupando el tema de las temperaturas, puesto que después de probar con los test de estrés, las temperaturas eran muy altas, y es que los tubos que utilicé son demasiado pequeños, teniendo un caudal de agua muy bajo. He hecho overclocks anteriormente, pero siempre lo he hecho desde la BIOS, a base de prueba y error. A día de hoy, esto puede sonar un método de vieja escuela, puesto que hay ya programas que te ayudan a ello. Pero es que creo que siempre podemos rascar un poco más si lo hacemos a mano, aunque claro, tenemos el riesgo de tener un sistema inestable. Por cierto, he de decir también que si realmente tenéis un procesador que cubre vuestras necesidades o es vuestra herramienta de trabajo, no os recomiendo para nada hacer esto. Y es que a día de hoy los procesadores vienen muy ajustados, es decir, que el fabricante apura casi al máximo el rendimiento que se le puede sacar a los chips. Con esto me refiero que haciendo un overclock casi no ganaremos en rendimiento, es más, muchas veces hasta perderemos rendimiento. Además, ponemos en riesgo la integridad del sistema, o el hardware podría quedar dañado para siempre. Aunque también es cierto que a día de hoy es mucho más complejo dañar el hardware. Y claro, como está a día de hoy el tema de los chips, quizá esto pueda ser una buena opción para terminar de sacarle el máximo rendimiento a tu ordenador antes de comprar uno nuevo. Bueno, después de esta introducción creo que es el momento de entrar en detalle y mostraros qué hice con mi ordenador. Lo primero que hice fue entrar en la BIOS y poner todos los ajustes de fábrica. Esto lo hice para ver qué puntuación y temperaturas tendríamos con el ordenador completamente de serie. Es decir, como te darían un ordenador recién comprado. De esa manera podría ir comprobando cuánto mejor o cuánto más rendimiento ganaríamos con el overclock. Después de hacer esto, tenía que instalar algún programa para poder ver las temperaturas, las especificaciones del equipo, es decir, para poder ver que los cambios que hicimos en el overclock se hubieran aplicado correctamente. Y también algún programa para comprobar que el rendimiento del ordenador es mejor al que tenía anteriormente. Para ello, instalé Hardware Monitor, que como su nombre indica es monitor de hardware. Es decir, este programa reconoce todo el hardware instalado en tu PC y te informa de cosas como, por ejemplo, la velocidad de los ventiladores, la temperatura de un elemento del PC, el porcentaje de uso o el voltaje. Así que esta herramienta es muy adecuada para poder comprobar que las temperaturas no son demasiado elevadas, que el test de estrés se está llevando a cabo, ya que el uso del procesador está al máximo y de que el voltaje y la frecuencia configurada en el overclock sean el correcto. También instalé Cinebench. Cinebench es una herramienta para evaluar el rendimiento de tu ordenador, que también te permite compararlo con otros equipos. Y por último, también instalé CPU-Z, una aplicación que te permite detectar la unidad central de proceso, es decir, el CPU, pero esta aplicación te da unos valores más detallados que la aplicación de Hardware Monitor. Además, también te da datos de la placa base, chipset y memoria RAM. Después de tener el software necesario para poder analizar todos los parámetros del ordenador, ejecuté Cinebench para poder tener unos datos de referencia con los que poder comparar los resultados futuros. Después de correr el test multicore por unos 10 minutos, es decir, cuando terminó este test, nos dio una puntuación de 6.815 puntos. Después de esto, probé a hacer el test de un solo núcleo, para recopilar aún más información. Al acabar este test obtuvimos una puntuación de 1004 puntos, bastante alta a mi parecer. Y con esto ya teníamos los datos de referencia que necesitábamos para empezar el overclock. Así que después de esto, reinicié el equipo. Pulsé suprimir en el teclado cuando se estaba iniciando nuevamente el ordenador para entrar en la BIOS. Una vez dentro, me fui a la pestaña de overclocking. Y ahí, básicamente lo que hice fue activar el Game Boost. Esta opción está prácticamente en casi todas las placas bases de MSI, pero también está en muchas otras de distintos fabricantes, aunque generalmente con otro nombre como Turbo o algo así. En principio, esto es un pequeño overclock automático que hace la placa de MSI, aunque realmente yo no considero esto un overclock.
Pero bueno, esto nos servirá para determinar si hemos conseguido mejor rendimiento y si las temperaturas no son muy altas para luego hacer un overclock algo más fuerte. Entré nuevamente en la BIOS para asegurarme si había cambiado algo y como podéis ver pasamos de 3600 MHz a 3800 MHz. También puse nuevamente las memorias a la velocidad que estaban al principio para no influir en la puntuación del test. Es decir, las memorias estaban en 2400 MHz, pero por algún motivo mientras estuve probando diferentes configuraciones las dejé en 2133 MHz. Así que presioné F10 para salir de la BIOS guardando los cambios. Después de esto entré nuevamente para asegurarme que todo se guardó y reinicié para entrar en Windows. Una vez en Windows, lo primero que hice fue abrir Cinebench y Hardware Monitor. Después de esto empecé el test multicore. Si os fijáis, la temperatura del core es de 74 grados, así que aunque empezamos a estar muy cerca del estrangulamiento térmico, quizá se pueda rascar algo. Después de acabar el test, como podéis ver, obtuvimos 7205 puntos, frente a los 6815 que obtuvimos con el procesador de serie. Así que considero que ha sido una mejora importante, puesto que ni siquiera hemos aumentado el voltaje de la CPU. Con lo cual, solo con hacer esto, ganaremos un poco de rendimiento sin correr ningún riesgo. Pasemos entonces a ver qué puntuación tenemos con esta configuración en el test de un solo núcleo. Y aquí llegó una sorpresa. Resulta que la puntuación era más baja que anteriormente, pero si os fijáis bien tampoco es mucho más baja, así que entiendo que esto podría deberse a que el ordenador estaba ya bastante caliente al inicio de este segundo test, ya que otra opción pudiera ser que no tuviera energía suficiente, pero habiendo dado una puntuación más alta en el primer test, no creía que este fuera el motivo. Al día siguiente, con el ordenador recién encendido, inicié la prueba de un solo core para descartar la posibilidad de que fuera por una temperatura excesivamente alta. La puntuación final fue de 983 puntos, es decir, 6 puntos menos que el primer test, así que después de esto ya no tenía nada claro. Con lo cual me olvidé de esto e instalé el programa de AMD Ryzen Master. Como dije al principio, yo soy más de vieja escuela, es decir, de modificar los parámetros en la BIOS. Pero sí que es cierto que con este programa nos ahorramos el reiniciar constantemente y es más visual e intuitivo de usar. Así que una vez que tenemos todo esto instalado, podemos ver en la pestaña principal la configuración que tenemos actualmente. Como podéis ver, tenemos el procesador corriendo a una frecuencia máxima de 3,8 GHz y una temperatura en reposo de unos 36 grados. Parece ser que hay diferentes opciones en el programa según el procesador que tengas, puesto que probé anteriormente este programa en mi ordenador principal y disponía de una opción de overclock automático. De todos modos, es básicamente la misma opción de la placa base. Es un overclock bastante liviano que tampoco hace gran cosa. Después de investigar un poco la aplicación, me fui directamente a la frecuencia del procesador y la subí a 4 GHz. Después me fui a los ajustes del sistema a ver si los cambios se veían reflejados ahí, pero parece que los cambios no habían tenido efecto, o la configuración del sistema se carga al inicio de Windows y ya no se puede modificar. Entonces ejecuté Cinebench y me fui a la aplicación de Hardware Monitor para comprobar si el procesador estaba al máximo rendimiento y cuál era su velocidad máxima. Y sí, el procesador estaba corriendo al 100% y la velocidad era de 4 GHz, con lo cual la aplicación de Ryzen Master estaba haciendo su trabajo. Así que dejé correr el test hasta el final para asegurarme que seguía siendo estable, es decir, que no se apagaba o había algún otro problema. También había que ver las temperaturas que alcanzaba y sobre todo qué puntuación obtendríamos. Al acabar este test, obtuvimos una puntuación de 7.329 puntos, frente a los 7.205 puntos que obtuvimos con el procesador a 3,8 GHz y a los 6.815 puntos que obtuvimos con el procesador a 3,6 GHz. Pero claro, todavía quizás se podría rascar algunos puntos más. Así que mi siguiente paso fue subir de 1,4 voltios a 1,45 voltios, con la idea de llegar a 1,5 voltios como máximo.
aunque viendo las temperaturas que ya tenía parecía complicado poder subir mucho más el voltaje y la frecuencia. Después de esto, subí la frecuencia de 4 GHz a 4,15 GHz y también desactivé todas las opciones adicionales para las memorias, ya que quería estar seguro de que no influiría ninguna otra cosa en este test. Quizás podría hacer overclock a las memorias para el siguiente vídeo. Al intentar aplicar esta configuración, me apareció un mensaje de alerta que en resumen decía que perdería la garantía si ponía alguna configuración por encima de los 4 GHz. Y una vez aplicado todo, podíamos ver en la aplicación de Hardware Monitor que ya nos salía en rojo la temperatura, advirtiéndonos que estábamos en el límite. Esta temperatura fue el valor máximo alcanzado en el test anterior, con lo cual era muy probable que el siguiente test no lo resistiera. Por cierto, como podéis ver, en la aplicación también nos da un valor de 1,45 voltios y el reloj del procesador está en 4149 MHz, que son 4,15 GHz. Con lo cual, tenemos la última configuración cargada en el sistema. Así que, nuevamente, empecé a ejecutar la aplicación de Cinebench, aunque esta vez no fue tan bien. El ordenador se apagó casi al momento de empezar el test, así que ahora tocaba reiniciar y volver al valor anterior, para ver si este lo aguantaba o no. Para ello, esta vez, elegí una configuración de 4,1 GHz. Y nuevamente comprobé que estaba todo correctamente. Al poco de estar ejecutando la aplicación de Cinebench, el ordenador también se apagó. Y el problema aquí no creo que sea que el procesador no es capaz, sino que estábamos en una temperatura tan elevada que el ordenador se apagaba por protección. Así que obviamente tuve que bajar la frecuencia nuevamente. Esta vez corría el test a 4,05 GHz y la temperatura estaba al límite de apagar mi ordenador. Pero parece que esta vez el ordenador soportó esta frecuencia y la temperatura no sobrepasó el límite, que si no recuerdo mal creo que son unos 85 grados. La puntuación obtenida fue de 7602 puntos, que si lo comparamos con la anterior, que es de 7329, pues hemos incrementado otros 273 puntos, que no están nada mal. Realmente creo que si tuviera un sistema de refrigeración mejor, aún podríamos subir el voltaje a 1,5 voltios y quizás rozar los 4,2 GHz. De todas formas, también podría seguir jugando un poco más con los números a ver si puedo sacar algún mejor rendimiento. Pero como realmente este es mi ordenador de pruebas, tampoco quiero perder mucho tiempo en esto. Solo quería enseñaros lo fácil que es y bueno, ya puesto ver qué podía hacer con este ordenador. Ahora lo siguiente sería introducir estos valores que hemos obtenido en la BIOS. De esta manera no cambiaría nunca más y además podremos verlos en los ajustes del sistema. Para ello, reiniciamos el ordenador y entramos en la BIOS. Nos vamos al apartado de overclocking y desactivamos el Game Boost para que nos deje introducir un valor de frecuencia manualmente. Entonces, en CPU ratio, en mi caso, introduzco 4,50, que son 4050 MHz, o lo que es lo mismo, 4,05 GHz. Y una vez que tenemos esto, nos vamos a los ajustes del voltaje. En la opción CPU Core Voltaje, cambiamos de modo automático a modo Override. Al cambiar a este modo, nos permitirá incrementar el voltaje del procesador. Una vez introducidos los datos, presionamos en F10 para guardar la configuración. Después de esto, entré en Windows para comprobar si los ajustes se habían guardado y si aparecían los ajustes del sistema. Y como veis, ya tenemos aquí nuestro Ryzen a 4,05 GHz. Bueno, y ya para acabar, ¿por qué no? Un último test para asegurar que todo vaya bien. 7633 puntos conseguí esta vez. Y en cuanto a la prueba de un solo core, la puntuación fue de 1046 puntos. He de comentar que un amigo ha estado usando este ordenador para trabajar a diario por una semana sin ningún problema. Como dije al principio, no creo que esto merezca la pena para ordenadores con un buen rendimiento o ordenadores muy nuevos.
Pero si tenéis un ordenador como este, el cual tiene sus años, pero le podéis sacar un poco más de rendimiento, quizás merezca la pena. Bueno, sin nada más que decir, me despido, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!